Estimados amigos y amigas, hoy tengo el honor de ser recibida en casa de Santiago Roel. Él es el director y fundador del Semáforo Delictivo y es un personaje que todos y todas debemos de conocer. Santiago, vamos a entrar al tema de esta guerra declarada en el sexenio de Felipe Calderón contra las drogas. Tú me estabas diciendo hace un rato que comenzaste a ver las dificultades de que tu semáforo delictivo funcionara bien debido a un nuevo factor, que era el crimen organizado. Teníamos bastante éxito, pero de repente se nos descomponía algún municipio en Sonora, y cuando investigábamos, ¿qué pasó? ¿Qué era crimen organizado? ¿No? Alguna competencia entre ellos mismos iban involucrando nos mataron al titular de seguridad, al secretario, no al secretario, pero al titular de la policía estatal. Se nos descomponía, entonces ahí empiezo a involucrarme en este tema. Por otro lado, ya en esas épocas, 2006, 2007, Nuevo León entró en problemas, si tú recordarás. ¿Cómo no? Y por lo mismo, era la competencia de 3 o 4 carteles peleándose en la Plaza de Nuevo León, que es muy buena porque hay mucho mercado, se venden muchas drogas, porque hay dinero. Se complica en Nuevo León y empiezan también estas manifestaciones de Iluminemos México, Iluminemos Nuevo León. Entonces yo me junto con los promotores del movimiento aquí, les digo, ¿qué van a pedirle a Nuevo León? Van a ir a hacer una manifestación en la plaza. Y no vayan a pedir lo mismo que los de México, porque los de México pidieron 74 cosas. Actividad, otra vez volvemos a pidieron cosas de actividad. No, pidan resultados. Y la manera de medir resultados, mira, aquí está lo que hacemos en Sonora. Oye, me dicen, pues queremos un semáforo para Nuevo León. Pues órale, yo le regalo la metodología. Y entonces, perdón, el movimiento Iluminemos Nuevo León, ahí en la Macroplaza, piden 4 cosas nada más, no me acuerdo de cuáles fueron, pero una de ellas fue un semáforo delictivo para Nuevo León. Y empezamos con eso. Pero esa no es tu pregunta es ¿por qué el tema de crimen organizado? Bueno, tradicionalmente México en los 90s, siempre ha estado involucrado en el mercado de Estados Unidos. A veces, ha sido proveedor. Sí, pero a veces, o generalmente metidos por ellos mismos. ¿Cómo que metidos? Claro, porque para las guerras, Estados Unidos es un país muy guerrero. Y no es novedad que a los soldados se les da droga para aguantar pues, lo que es tan inhumano como una guerra, ¿no? Así es. A mí me contaron en Colombia, cuando fui hace bastantes años, que ellos veían salir a los aviones Hércules para ir directamente a Vietnam para llevarles marihuana, claro, por ejemplo. Marihuana, heroína, en la Segunda Guerra Mundial se usaban anfetaminas, etcétera. Entonces, Vietnam, pues la droga era marihuana, eran opio, etcétera, ¿no? Anfetaminas también. Turquía, por ahí de los 70s, deja de producir heroína porque ellos legalizan, muy interesante, legalizan el cultivo de la amapola. Hay mucha amapola en Turquía y era el principal proveedor de heroína al mercado de Estados Unidos. Había una película, tú recordarás, que se llamaba El Contacto en Francia. Y era esto. No la vi. Bueno, famosa con Gene Hackman. Y venía la heroína de Turquía, hacían contacto en Francia, en Marsella, y traían la heroína a Estados Unidos. La película no estaba mal. En la vida real. Sí, claro. Pero Turquía, con mucha valentía, y hay que aprenderles esa valentía a los turcos, dijo, no estamos de acuerdo con esta política prohibicionista de Estados Unidos, no es lo correcto, nos está causando un grave daño, nos crea pues lo que nos estamos viviendo. Claro, lo que estamos viendo aquí. Nosotros vamos a regular este cultivo, el Estado va a entrar, va a regular el cultivo de la amapola, que además llevaba siglos en Turquía. Y en lugar de estar produciendo la heroína a los consumidores norteamericanos, vamos a producir medicamentos. ¿Qué medicamentos? Pues de la amapola viene el opio y de ahí viene la morfina o la codeína u otros medicamentos que se utilizan para el dolor, etcétera, legalmente. Por la comunidad médica. Legalmente. Un éxito rotundo. Pero nos metió en problemas a nosotros porque entonces... ¿Sí? Porque ya no tenían la heroína para la droga de Estados Unidos. De esparcimiento. Y el propio gobierno en Estados Unidos empieza a fomentar la producción de heroína en México.
Es muy perversa la política de Estados Unidos del prohibicionismo, porque no es lógica ni es humana. En primer lugar, pretende bajar el consumo de drogas atacando la oferta de drogas. Pues es un mercado, o sea, hay compradores y hay vendedores. Y no porque bajes tú la oferta, además no la bajan, porque si tú no acaban con el negocio, a lo mejor atrapan a algún capo, pero pues el día siguiente hay otro ahí en su lugar. Ojalá y hubiera otro, salen 7, ¿no? O salen 7, exactamente, se dividen. Entonces México, ese mercado de exportación, sí veíamos violencia, pero veíamos violencia en algunas ciudades fronterizas, en algunos territorios como Guerrero o Sinaloa, pero hasta ahí llegaba. Antes del 2006, 2007. Sí, y luego se nos empieza a extender en todo México porque empieza a haber un consumo, un mercado nacional. Se cierran rutas de cocaína por el Caribe a Estados Unidos. México se convierte también en un traficante de droga ya no producida en México, sino en Colombia, etcétera. Pero más importante es que se empieza a crear un mercado local de narcomenudeo. Sí, el mercado nacional de drogas. ¿En donde? Pues empezando por las ciudades más ricas, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, las ciudades turísticas. Como Cancún, Los Exacto. Cabos. Y entra el Plan Mérida en el 2008. En 2007 se pone de acuerdo Calderón con los norteamericanos y entra en el 2008, se aprueba en México. ¿Qué es el Plan Mérida? Pues es un plan de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, con esta idea boba, no solamente de tratar de bajarle a la oferta que viene de México, no toda les llega a ellos de México, pero la de México, pero más que nada con la idea de que atrapando a los capos, tú resuelves el problema. Y eso Se desbarata la organización. Exactamente. Oye, y pero el que además nunca encuentran sus cuentas bancarias ni no, quién nunca, les daba el dinero, ¿verdad? Nunca. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues que realmente no quieren resolver el problema. Quieren utilizarnos de piñata a los mexicanos, de chivo expiatorio, para justificar el propio fracaso de su política antinarcóticos. No les ha funcionado, se les mueren muchas personas en Estados Unidos, consumidores de derivados del opio o sintéticos. Se les mueren casi la misma cantidad de los muertos que tenemos nosotros por esta guerra. A ese grado. A ese grado. Tiene un gran problema. Porque acá tenemos más de 100,000 muertos, definitivamente. Sí. Tú has de tener el dato más fresco. Por ahí anda, pero también está cercano a los 100,000 muertos que ellos tienen. Y no estás hablando necesariamente de adolescentes, señoras, madres de familia que empezaron consumiendo como metanfetamina, como o a lo mejor empezaron con algún medicamento, un dolor en la espalda, una depresión, porque mucho de esto se da en las zonas deprimidas económicamente en Estados Unidos, los que ahora votaron por Trump. Hay mucho de esto. Claro, el médico en un momento dado se da cuenta que su paciente pues ya trae una adicción, ya no puede controlar esto, le corta el suministro del medicamento controlado y entonces la señora se va a la calle a comprarlo heroína, que le hace el mismo efecto porque los dos vienen del opio. Pero pues acá no hay control de calidad en la heroína, muchos de ellos mueren por sobredosis. Te van a dar además. Cuando la solución es mucho más sencilla, Cristina. Suiza lo hizo desde los 80s y es regalarle la heroína a los que se registran en el programa, tú les dotas para reducir los daños, se baja la violencia, se baja la corrupción, le regalan la droga, se acaba el mercado, se acaba el negocio para las mafias, desaparecen las mafias y además muy interesante, bajan los consumos. Porque no lo juzgas, no le dices, no, ya no te voy a dar, aquí está la droga si la quieres, Santiago, pero mira, aquí hay un programa de rehabilitación o aquí hay una droga sustituta que te hace menos. Y si quieres consumir la heroína no pasa nada porque esta es de buena calidad y te la voy a aplicar yo aquí, en una clínica limpia, con agujas limpias, con enfermeras suizas, etcétera, ¿no? Primer mundo. Los suizos, fíjate, que son los más conservadores del mundo. Muy conservadores. Bueno, pues muy pragmáticos decidieron tomar esta decisión. También mandaron a la goma a la ONU y mandaron a la goma a Estados Unidos. Dijeron, esto no nos cuadra lo que ustedes dicen. Traemos un problema de consumo en Suiza de heroína y lo vamos a resolver por la vía humana y de salud. Eso es lo que funciona. Bueno,
Estados Unidos no quiere tomar esas decisiones. Pero está lejísimos de tomarlas, ¿no? Pues no entiendo por qué. Sí está regulando, algunos estados han estado regulando la marihuana, pero no están hablando, pero no atienden el problema de metanfetaminas que traen, o de cocaína, o de opio, en este caso opiáceos o opioides, me traba la lengua, pero unos son sintéticos y otros vienen del opio, hacen el mismo, o el efecto parecido. No quiere atenderlo. Y la Agencia Antinarcóticos, la DEA, dice, bueno, es un gran fracaso lo que tenemos en Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Pues hay que culpar a Colombia y hay que culpar a México porque ellos son los bad hombres, ¿no? Ellos son los malos. Sí. Entonces, es una manera de justificarlo, de tener presupuesto y seguir insistiendo en una ruta totalmente ilógica. Bien. De tener presupuesto para ellos mantenerse en el trabajo de la DEA. Claro. No vaya a desaparecer su agencia. Hay quienes hablan de otros fines y nos metemos a las teorías conspiracionistas, pero también es una manera de estar interviniendo en Colombia y en México políticamente. Abarcando muchos territorios. O sea, si tú permites que entre el crimen organizado, las poblaciones se van. Y si tú permites... queda desierto para que entren las transnacionales a hacer su negocio. Y si tú permites que la DEA se meta y la CIA, pues entonces ya no estás en manos de los intereses de México, de Colombia, sino de los intereses de una parte de los estadounidenses, no digo que de todos, pero de estas agencias que actúan con muchos secretos más. Entra el plan Mérida en México, que es un plan para cuidarle su frontera y sus cosas. Tú cuando vas a la frontera en auto, ¿qué pasa? Hay un lugar, una garita ahí donde te paran y te revisan. Esa no está de allá para acá, está de aquí para allá. ¿Te has fijado? Pues ese es dinero del plan Mérida. Y es capacitar a policías y a militares, infiltrar al ejército mexicano, infiltrar a la marina, disque capacitar policías, pero lo que está haciendo es infiltrando. Con esta idea boba. ¿Y qué pasó? La tasa de homicidios en México venía bajando antes del plan Mérida. Venía bajando hasta el 2007, tuvimos la tasa de homicidios más baja de la historia de México. Más baja, a pesar de que había todo esto. Entra el plan Mérida y se triplica la tasa. Pero en 2006 fue que Calderón decidió hacer la guerra. 2007 y el 2008 entra ya el plan. Sí, esas son las fechas. 2007 ya. Y tú lo ves con toda la claridad, las gráficas incrementan radicalmente. Sube, el 2011 es el peor año, aquí en Nuevo León lo tenemos muy claro, fue nuestro peor, pero a nivel nacional también lo fue. 2011. Por lo mismo, porque antes del plan Mérida había 3 o 4 carteles que manejaban un negocio básicamente con fines de exportación, algo nacional. Viene el plan Mérida, se atomizan los carteles, se crea toda esta guerra y los carteles van colapsando la autoridad, en su lucha van colapsando la autoridad con plata o con plomo. Plata o plomo. Plata o plomo. Entonces te crea violencia y corrupción de alto impacto. Y nos hemos mantenido muy altos en estos índices delictivos, homicidios, ejecuciones, obviamente, secuestros, extorsión. Se puede colapsar a tal grado que te va contaminando a la sociedad y a la autoridad. Entonces ya la policía pues está del otro lado, nosotros lo vivimos en Nuevo León. Así es. Y lo han vivido muchos estados. ¿Te acuerdas ese enfrentamiento entre el ejército y la policía? Nunca lo voy a olvidar, en el sexenio de Rodrigo Medina, o sea, qué impresión. O sea, estaban así completamente enfrentados. Así es. Y nunca se dio una explicación qué pasó ahí. Pues no había que darla, no era muy obvio. Pero sí estaban totalmente infiltradas las policías. Y claro, ante un problema así dices, bueno, sí, que entre el ejército y que entren las fuerzas federales, muy bien. Pero... La emergencia, pero es una medida de emergencia y temporal, esa no es la solución. Si tú llevas ya 10 años, como llevamos en México, con el ejército en las calles, y sigue incrementando la violencia, y sigue incrementando la corrupción, y siguen incrementando los consumos de droga, porque las mafias venden con toda libertad, promueven las drogas con toda libertad, en las escuelas, en las calles, a los jóvenes. En las discotecas no se diga. En la secundaria. Ay, qué horror. Y tu hijo va a casa de su amigo o de su novia y ahí se la vende el amigo porque... se la regalan muchas veces. O se la regalan, te reclutan como consumidor o te reclutan como agente de ventas. O ambas cosas. Y es una pirámide, trabaja como OmniLife o lo que tú quieras, o sea, es una pirámide. Espanto. Estás generando una gran economía informal porque ya no es, te digo, el muchachito el que vende la marihuana. Ahora son familias que se dedican a esto. O sea, estás corrompiendo y colapsando a la sociedad con esto. Qué horror.
¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿De hacerle caso a los gringos? ¿De quedar bien con Trump? ¿De quedar bien con la DEA? Y es que además México se pone a comprar las armas, tanto el gobierno para combatir al narcotráfico, como el narcotráfico para defenderse del gobierno. O sea, es un negocio de armas. Claro, también, de ellos. Es perverso. De los norteamericanos. Cuando ellos me han dicho, acabo de ir hace unos meses a Washington, a dar una plática en la Universidad George Washington, y hablaban de la corrupción de los mexicanos. Le dije, perdónenme, pero la corrupción es de ustedes. La corrupción viene de esta política y de este plan Mérida y esta política antidrogas que es totalmente perversa. Además, el origen es de prejuicio, es en contra de los negros, de los hispanos, de los chinos. No tiene nada que ver con drogas, tiene que ver con control social, con prejuicios y con decisiones que no son lógicas. Ahora, la pregunta no es esa, ellos son ellos. ¿Por qué México? ¿Por qué estamos siguiendo? ¿Por qué estamos siguiendo esto los mexicanos? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué el presidente Peña Nieto insiste en un plan Calderón, insiste en esta guerra? Y este año, el 2017, va a ser peor que el 2011. Más violencia vamos a tener el 2017. Entonces no estamos resolviendo nada, se está complicando. Y esa es la pregunta, ¿qué nos pasa a los mexicanos que seguimos insistiendo en esto, ¿no? Hay dos temas muy concretos que deberíamos de ya, que regular la marihuana, ese es de ya, la marihuana recreativa o lúdica. Claro. La médica ya va, ya se aprobó, ya se está reglamentando ya. Pero eso no le hace ninguna mella al crimen organizado. Entonces la marihuana de ya debe regularse, es la más noble de todas las drogas, no deja de ser peligrosa, los menores no deben de consumirla, pero no debes de crear toda esta guerra. Y tiene grandes beneficios médicos bien administrada la marihuana. Y el otro tema, lo de la amapola, lo que te comentaba hace rato que hizo Turquía, lo mismo debe hacer México. Que lo puedes convertir en riqueza para el país. Actualmente, en vez de destruir los campos de amapola y dejar a los campesinos de Guerrero y otros estados en la miseria. Y a muchos pacientes mexicanos sin la dotación de droga porque la tenemos que importar en vez de estarla produciendo nosotros. Fíjate qué absurdo. Yo no entiendo, el presidente Peña Nieto y su equipo hicieron reformas muy difíciles, la educativa y otras fueron muy difíciles, buenas o malas, no entremos al tema, pero fueron muy difíciles. Y esta que es más sencilla, está tan clara, no le entramos. ¿Por qué no le entramos? Hay presión de los gringos, hay cobardía de nuestros políticos y hay un gran desconocimiento de la población. Ignorancia, así es. Son los tres factores. Así es. Entonces, los políticos se peinan para donde sopla el viento. Y si la sociedad no le entiende, pues no se van a peinar para allá. Por eso es importante esto, que lo entiendan quienes nos están escuchando, que vean que es algo, ¿verdad?, muy lógico, muy sano para proteger a sus hijos, lo que tú gustes, todo lo que hemos comentado, y para bajar toda esta guerra. 70-80% de la violencia en México es crimen organizado. Y no la vamos a bajar. 70-80% Así es crimen organizado. 72% de los homicidios en México son ejecuciones de crimen organizado. Y hay estados donde es más, y hay ciudades donde es más. Aguascalientes es un estado tranquilo. Bueno, pues hay meses en que el 100% de los homicidios en Aguascalientes son ejecuciones. Lo mismo Yucatán. Ya no hablemos de Sinaloa y de... Yucatán. Es el más tranquilo de todos los estados. Mérida, la ciudad de La Paz. Y a veces tiene nada más 3 muertos, que dices, bueno, es muy bajo comparado con el resto del país. Pues esos 3 muertos fueron ejecuciones de crimen organizado. O sea que no tendría ni un muerto. Y van colapsando la autoridad. Entonces, es momento de que los mexicanos digan, bueno, esto no funciona. Vamos a tomar una decisión de primer mundo, como lo hizo Suiza o Turquía. O al menos vamos a ensayar algo que no hemos ensayado. Ya lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas reguló las drogas en México. Un periodo breve porque entró la presión norteamericana. Nos cortaron el suministro justamente de medicamentos derivados del opio. Entonces se nos morían del dolor y Lázaro Cárdenas tuvo que ceder. ¿Pero qué tuvo un gran éxito para que no sucediera eso? Pues ya lo tenemos, o sea, ahorita el mundo puedes importar medicamentos donde tú quieras o lo que. Canadá está regulando todas sus drogas. Canadá, todas, eso sí que no sabías. Todas sus drogas, empezando por la heroína, la están regulando con el modelo suizo. Ya llevaban tiempo de experimentarlo en algunas ciudades, pero ahora el primer ministro
Trudeau muy inteligentemente dice, todas las drogas hay que regular. Ninguna droga debe estar en manos de las mafias. Porque lo que estás haciendo es el pequeño maleante de la colonia, ahora lo estás convirtiendo en el gran capo. Le estás dando dinero, le estás dando poder, y ahora trae camionetas, y ahora es un don, y ahora AK-47. Sí, y colapsa, y es dueño de la ciudad. Eso es lo que sucede con esto. Es un tema económico, es un tema de salud, y es un tema de buen gobierno que hay que entenderlo. Cuando yo he llegado a comentar esta misma postura tuya, sin todos tus conocimientos y menos tu trabajo, lo que la gente me dice es, no, es que si la mafia ya no se dedica a vender la droga, ahora va a ir por el secuestro y la explotación sexual infantil, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu respuesta? En primer lugar, algunas mafias ya lo hacen. Cuando tú colapsas la autoridad, algunos de ellos que son más violentos, no todos, algunos son más inteligentes, pues se pueden meter al secuestro, o se pueden meter a la extorsión o a otras cosas. Ya lo hacen. La respuesta es muy sencilla. Sin dinero todo es más difícil. Hasta delinquir. Entonces, vamos a quitarles el dinero. Y vamos a ver, ahora sí, vamos a darle la oportunidad a los policías de atacar lo que son verdaderos delitos. Homicidios, secuestros, violaciones, lo que tú le pongas, robo de combustible. Lo que tú le pongas, esos sí son delitos, ahí sí hay una víctima, eso sí está tipificado y hay que ir por ellos, y eso se combate con policías y con prevención, lo que te platicamos de lo que hacemos en el semáforo delictivo. Claro que funciona, pero ahorita no nos está funcionando como debe ser, pues porque tenemos un monstruo, un gorila rico y poderoso aquí en la sala. Que ahorca hasta los gobernadores. Claro. Así estaba la plática. Pero no solo en México. Unidos, o sea, aún los gobernadores les dicen plata o plomo. Claro. ¿Y qué haces? Pues plata. Y los legisladores están a favor. Agachados. Mira, en un silencio. O están comprados también. Pues yo digo en un silencio. ¿A quién le conviene que la droga sea ilegal? A la DEA. ¿A la DEA? ¿Y al crimen organizado? Sí, al crimen organizado y a los narcopolíticos. Son los únicos que pueden apoyar esto. ¿Y a los bancos que lavan? No, ya está muy reglamentado eso. Ya está pero ¿y entonces dónde no, Cristina, todo el dinero? Todo el dinero que se consume de droga a diario en los Estados Unidos, ¿cómo logran limpiarlo a través de los bancos? Pues es todo un tema, pero... No sé, ¿tú qué sabes? ¿Cuánto dinero se consume al mes de droga en Estados Unidos? Mira, hablan de una barbaridad de números, ya ni me acuerdo, pero... Miles de millones de sí, dólares, pero mira, vamos a ver a México. ¿Qué es más negocio? ¿La guerra o la paz? La guerra. Para algunos, pero para todos... para los ciudadanos la paz. Es un desastre. O sea, Acapulco podría estar lleno de turistas, que ya no lo está más que en algunas zonas. Cancún se nos está complicando, Puerto Vallarta también. O sea, nos está yendo bien en turismo a pesar de esto, pues podríamos estar al doble. Al triple. O al triple. ¿Cuánto nos gastamos? Dicen, el cálculo es que son 25,000 pesos al año por mexicano en todo este tema de seguridad. Pues podríamos estarlo invirtiendo en otras cosas, ¿no? En negocios, en desarrollo social, en educación, si tú quieres, en prevención de consumo de drogas también, en cosas más racionales, ¿no? En desarrollo de México, en buenos policías, pero nada nos va a funcionar mientras no saquemos al gorila de la sala, y el gorila es el mercado negro de las drogas. ¿Y este plan Mérida, Enrique lo ratificó? Sí, lo han continuado y siguen limpiándole las botas a los norteamericanos en una actitud muy sumisa. De hecho, vi ayer noticias de que el Congreso de Estados Unidos quieren reforzarlo. Vemos con mucha preocupación que el presidente quiere apaciguar a Trump, ¿verdad? Quiere darle dulcecitos al bully para tener otro. No es la manera. No es la manera es marcar la independencia y mantener las negociaciones y lo que tú gustes y el Tratado de Libre Comercio, eso se va a mantener, no te preocupes, pero hacerlo con dignidad y hacerlo por los intereses de México. ¿Cómo es posible que sacrifiques tú cuántos mexicanos dijiste, 100,000 que han muerto, más de 100,000, por hacerle caso a la DEA, no a los norteamericanos, a la DEA, con un plan bobo que no funciona, que nos crea todo este caos? Yo no entiendo. Entonces,
Nos han dejado, el gobierno mexicano ha evadido esta responsabilidad, no ha resuelto este problema ni le ha entrado a resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que hemos hecho con el semáforo delictivo, presionarlos. Necesitamos entender el tema de los mexicanos y presionar a los políticos. Necesitamos soplar en la dirección correcta para que se peinen para el otro lado. Es lo único que va a hacer, porque no les veo ni al presidente ni a ningún partido político. Ni a ningún precandidato, menos. candidato o Hay 2 o 3 políticos que lo han mencionado. Hay un solo gobernador que ha estado a favor de la regulación. ¿Quién es? Graco Ramírez de Morelos. Hubo otro por ahí interino de Guerrero que también lo propuso, pero del PRD, los dos. Pero de ahí en fuera, Fernando Belaunzarán, un exdiputado del PRD también, pero de ahí en fuera todo el mundo calladito. ¿Cómo es posible? Estamos en guerra, está México en guerra con toda esta tragedia. No somos un pueblo guerrero, no somos tradicionalmente una nación. Estados Unidos sí, nosotros no. No hemos vivido todas las tragedias de Europa. Y sin embargo estamos viendo esta guerra importada, ajena, absurda, un sacrificio que nadie beneficia. ¿Qué es lo que pasa? O sea, porque los que mueren son pobres, no nos conmueven. Así es, porque los que mueven son pobres, no nos conmueve. Con eso quiero cerrar. Extraordinaria entrevista, tal vez la mejor que tenemos, o una de las mejores. Muchísimas gracias, Cristina. Santiago. Muchísimas gracias a ustedes.